Una hora de terror puro te espera. Suscríbete para más historias que te helarán la sangre. Y quédate hasta el final, porque el último relato es el más aterrador de todos. ¿Estás listo? Cuando el reloj dio la medianoche, no comimos 12 uvas, comimos 13. Fue una broma estúpida que encontramos en el diario del abuelo, pero ahora el reloj de péndulo lleva una hora dando campanadas sin parar. Y juro por Dios que hay una persona extra sentada en nuestra mesa de Año Nuevo que no tiene rostro. Todo comenzó como cualquier otra víspera de Año Nuevo. Mi familia y yo decidimos pasar las fiestas en la vieja hacienda que había pertenecido a mis abuelos, ubicada en una zona rural y aislada de las montañas. El lugar era hermoso, pero siempre tuvo un aire melancólico, especialmente en invierno, cuando la nieve cubría los caminos y el silencio del bosque se volvía casi ensordecedor. Éramos 7, mis padres, mis tíos, mi prima Sofía, de 8 años, y yo. La casa estaba llena de recuerdos antiguos. Mientras buscábamos decoraciones navideñas en el desván polvoriento el día 31 de diciembre, encontré un viejo cuaderno de cuero forrado. Pertenecía a mi bisabuelo, un hombre del que se hablaba poco en la familia, conocido por su obsesión con el ocultismo y las tradiciones paganas antiguas de la región. Por curiosidad morbosa, empecé a hojearlo. Entre recetas de remedios caseros y cuentas de la granja, encontré una página marcada con tinta roja seca que parecía sangre vieja. El título decía: El ritual de la 13ª uva, para invocar al huésped del tiempo. El texto explicaba que justo en el cambio de año, en ese segundo liminal entre el final y el principio, si se comía una uva extra y se recitaban unas palabras específicas en latín, se abría una puerta. Se suponía que esto traería fortuna inimaginable. Bajé y se lo mostré a mi tío Roberto, el bromista de la familia. Él se rió a carcajadas. «Vamos a hacerlo», dijo con una copa de sidra en la mano. «A ver si el bisabuelo nos hace ricos este año». Mis padres dudaron, pero el ambiente festivo y el alcohol los convencieron. Preparamos todo. 12 uvas para cada uno y una uva negra, ligeramente marchita, que encontramos en el fondo de la nevera, colocada en el centro de la mesa para el ritual. Faltaban 10 segundos para la medianoche. La televisión estaba encendida, con los presentadores gritando emocionados. Comenzaron las campanadas. 1, 2, 3. Comíamos las uvas mecánicamente, riendo nerviosamente. 10, 11, 12. ¡Feliz Año Nuevo!, gritamos todos.
Y entonces mi tío Roberto tomó la uva negra del centro y leyó las palabras latinas del cuaderno con voz teatral. Esperamos una explosión, un trueno, algo, pero no pasó nada. Nos reímos de nuestra propia estupidez y nos dispusimos a brindar. Fue entonces cuando el viejo reloj de péndulo del pasillo, que no había funcionado en 20 años, empezó a sonar. Gong, gong, gong. Todos nos quedamos en silencio. Mi padre palideció. Debe ser el mecanismo viejo, se habrá soltado algo, dijo con voz temblorosa. El reloj dio 12 campanadas y luego, tras una pausa que duró una eternidad, dio una más, la 13ª campanada. El sonido no fue metálico, sonó profundo, gutural, como un lamento que venía de debajo de la tierra. En ese instante, las luces de la hacienda parpadearon y se apagaron. La televisión se murió. Solo quedaron las velas de la mesa y el resplandor rojizo de la chimenea. El aire se volvió gélido, tan frío que podíamos ver nuestro propio aliento dentro de la casa. El olor a pino y comida navideña fue reemplazado instantáneamente por un olor rancio, como a flores podridas y tierra húmeda. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó mi prima Sofía, señalando con un dedo tembloroso hacia la esquina más oscura del comedor, justo detrás del árbol de Navidad. Todos giramos la cabeza. Al principio no vi nada, pero a medida que mis ojos se adaptaban a la penumbra, distinguí una silueta. Era alto, antinaturalmente alto, y estaba de pie, completamente inmóvil. Llevaba lo que parecía un traje antiguo, raído y cubierto de moho. Pero lo peor era su cara. Donde deberían estar sus rasgos, solo había una mancha borrosa, como si la realidad misma se negara a enfocarlo. Nadie se atrevió a moverse. El huésped no hacía nada. Solo estaba allí, irradiando una maldad antigua. Mi tía intentó encender la linterna de su móvil, pero la batería estaba muerta, aunque estaba cargada hace un minuto. Intentamos abrir la puerta principal para huir a los coches, pero estaba cerrada con llave. Las llaves, que siempre colgaban junto a la puerta, habían desaparecido. Estábamos atrapados. Regresamos al comedor, pero el huésped ya no estaba en la esquina. Ahora estaba sentado en la cabecera de la mesa, en la silla que había pertenecido a mi bisabuelo. Su presencia distorsionaba todo a su alrededor. La comida de la cena de Nochevieja comenzó a pudrirse frente a nuestros ojos. El pavo se llenó de gusanos en segundos. El vino se convirtió en una sustancia negra y viscosa. El terror se convirtió en histeria. Mi tío Roberto, el que había leído el conjuro, empezó a gritarle a la criatura, exigiéndole que se fuera.
El ser sin rostro giró lentamente su cabeza hacia él. No tenía boca, pero todos escuchamos una voz en nuestra cabeza. No eran palabras, era un sonido, el crujido de huesos rompiéndose, mezclado con el llanto de 1000 niños. Mi tío cayó al suelo, convulsionando, agarrándose la garganta como si se ahogara con algo invisible. Cuando finalmente se quedó quieto, sus ojos estaban completamente blancos y una sonrisa grotesca y antinatural se dibujó en su rostro. Se levantó rígidamente y se sentó al lado del huésped, mirando el vacío. Ya no era él. Entendí con horror que el ritual no traía fortuna. El huésped del tiempo venía a cobrar un pago por abrir la puerta, y el pago era nosotros, uno por uno. Mi madre abrazaba a Sofía, llorando en silencio. Mi padre intentaba razonar, buscando el diario para revertir el proceso, pero las páginas ahora estaban en blanco. Pasaron horas, o quizá minutos. El tiempo no tenía sentido. El reloj de péndulo seguía dando campanadas, una tras otra, sin parar. Gong, gong, gong. Cada campanada parecía acercar al huésped un poco más a nosotros, aunque no se movía de su silla. Sabía que yo era el siguiente. Sentía la presión en mi cráneo, la voz inhumana arañando mi mente. Miré por la ventana, rezando por ver las primeras luces del amanecer, la señal de que el año nuevo había llegado de verdad y la pesadilla terminaría. Vi una luz en el horizonte. ¡El sol! Grité de alivio. El huésped en la cabecera de la mesa comenzó a desvanecerse como humo. Mi tío Roberto parpadeó. Sus ojos volvieron a la normalidad y miró a su alrededor confundido. Las luces de la casa se encendieron de golpe. Lloramos de alegría, abrazándonos. Habíamos sobrevivido. Había sido la noche más larga de nuestras vidas, pero había terminado. Mi padre fue a abrir la puerta principal y esta vez se abrió sin problemas. El aire frío de la mañana nos golpeó la cara. Salimos al porche para ver el amanecer del primer día del año, pero cuando miramos hacia el horizonte, la sangre se me heló en las venas. La luz que habíamos visto no era el sol, era un fuego masivo que consumía el bosque alrededor de la hacienda, formando un círculo perfecto de llamas que nos encerraba. Y arriba, en el cielo, no había sol ni nubes. Solo había un enorme reloj de péndulo flotando en la oscuridad eterna, cuyas manecillas estaban clavadas para siempre en la hora 13. El huésped no se había ido, simplemente nos había llevado a su propio año nuevo. Milla 22 de Motoman. Trabajo como agente de la Policía de Carreteras en una zona rural del estado de las Montañas Rocosas. El trabajo suele ser bastante aburrido. Llamadas por ganado en la carretera,
accidentes, algún que otro niño o anciano desaparecido. Pero de vez en cuando, el tedio se ve interrumpido por un momento de puro terror. Soy agente de interdicción. Mi trabajo consiste en atrapar vehículos sospechosos de transportar personas o drogas. Tengo gafas de visión nocturna y un perro llamado Hutch, un labrador amarillo entrenado para detectar drogas. Era una tarde de invierno particularmente fría. Estaba sentado en la mediana, atento a cualquier cosa inusual. Coches de otros estados, coches de alquiler. Noté que se acercaban unas luces delanteras a gran velocidad. El radar marcaba más de 160 kilómetros por hora. Encendí las luces intermitentes, alcancé un Volkswagen rojo y lo detuve. Había 3 chicas universitarias en el coche. Fueron demasiado amables, claramente intentando darme una falsa sensación de seguridad. Olían a alcohol, y la conductora era menor de 21 años. Estaba a punto de preguntarle si había bebido cuando la voz de la operadora llegó a través de mi auricular. Todas las unidades en la zona del kilómetro 35 del cañón. Múltiples llamadas al 911 por una aeronave que volaba a baja altura, posiblemente accidentada. Se necesitan unidades para responder. Código 3. Yo era la única que estaba cerca. Les dije a las chicas que tenían suerte y me aventré a toda velocidad en el cañón. Al entrar en el cañón, recordé que la recepción de radio suele fallar aquí. En el kilómetro 35 intenté contactar con la operadora, pero la radio estaba muerta. Hutch empezó a quejarse y temblar en su jaula, algo que no era habitual en él. Mi estéreo silbaba con estática, aunque la música provenía de mi teléfono. Pasé el kilómetro 35, coroné una colina y vi un campo extenso. Usando el reflector, encontré el avión. Estaba en medio de un campo, rodeado de escombros y un surco en la tierra. En ese momento, el motor de mi coche se apagó. Mi teléfono se volvió loco, la pantalla se quedó en negro y luego en blanco. Salía humo de la antena del radar. Agarré mi maletín médico y corrí hacia el avión. Mientras corría, me di cuenta de que no tenía alas. La aeronave tenía forma de cigarro, sin motores, ventanas ni puertas visibles. Puse la mano en el casco. Estaba caliente, pero no hacía ningún ruido. En el lateral había unos extraños jeroglíficos y un emblema desconocido. De repente, el campo se iluminó y oí el zumbido de un helicóptero Chinook de 2 rotores sobrevolando. No parecía un accidente típico. Aparecieron camiones militares en la carretera y los soldados salieron en tropel. 4 de ellos corrieron hacia mí, ordenándome que no tocara mis armas. Me quitaron la pistola y me llevaron de vuelta al coche. Llevaban equipo de combate completo, con rifles de asalto MP7 y gafas de visión nocturna, pero sin más insignias que la bandera estadounidense. Llegaron remolques con una grúa y un puesto de mando móvil. Los soldados acordonaron el campo y la carretera. Hutch se estaba volviendo loco en el coche. Entonces vi a mi sargento. Me preguntó si estaba bien y me dijo que me habían llamado para estar en el lugar de los hechos por si aparecían los medios. «Solo estoy aquí para ver cómo están las bajas», dije. «Me quitaron la pistola». El sargento respondió: «Te lo devolveremos, pero no hagas ninguna tontería. Todo esto es muy extraño. Nunca había visto un avión así. Tiene forma de tic-tac. ¿Dónde están los motores?» 2 hombres trajeados se acercaron. Altos, con pistolas Sig Sauer, pero sin placas. Me miraron con malos ojos. «¿Qué viste?», preguntó uno. Entendí la indirecta y respondí: «Nada, señor». «De acuerdo. Solo viste un pequeño avión de pasajeros con un problema». Grabaron la grabación de mi cámara del salpicadero y la cámara corporal. Cargaron el dispositivo y se lo llevaron. Nos ordenaron irnos y no seguir el convoy. En la estación, el teniente preguntó qué había sucedido. El sargento respondió: «Solo un accidente aéreo, mala comunicación, no hubo heridos».
El teniente se sorprendió de que no fuera necesario hacer una declaración pública, pero el sargento insistió. A la mañana siguiente, los mismos 2 hombres trajeados llamaron a mi puerta, me devolvieron el arma y me recordaron: recuerda lo que te dijimos. En el trabajo, borraron mis notas. Lo peor es que tengo miedo de contárselo a nadie, porque había algo escalofriante en esta gente. Las orillas de Matoyo, de Salty Snowman. Tengo 32 años y soy un bloguero de viajes que se dedica a la exploración urbana y la búsqueda de fantasmas. Me mudé a Japón, a la ciudad de Mito, en la prefectura de Kagawa. Mi amiga T, con quien llevo años comunicándome por internet, vino a visitarme para mostrarme los lugares inquietantes de Kagawa. Ese día, planeábamos explorar Yashima, un antiguo campo de batalla y una meseta de lava. Acampamos y nos dirigimos esa tarde al templo en la montaña. El sendero estaba iluminado, pero nos dirigíamos hacia una zona oscura y deshabitada detrás del complejo del templo. Ti estaba nerviosa, charlando sobre la historia del templo. Caminamos en la oscuridad, confiando solo en la luz de la cámara. Más allá del templo, todo era espeluznante. Ti se sobresaltó al ver un tanuki, perro mapache, en un árbol, y nos reímos. Llegamos a un punto llano más allá de la luz del templo e instalamos la cámara infrarroja. Hicimos preguntas al vacío, pero solo oímos suspiros en la grabación. Ya eran alrededor de las 10 p.m. Nos dirigimos hacia el campo de batalla cubierto de maleza y de difícil acceso. A medianoche, instalamos nuestro equipo de nuevo y nos sentamos a descansar. Ti empezó a cabecear. De repente, vimos sombras que se movían más allá de nuestra luz. No eran simples sombras, sino figuras parpadeantes y distorsionadas, como proyecciones a través de la estática de la televisión. Ti empezó a rezar. Intenté acercarme con la grabadora. Las figuras pasaron como un rayo. Más tarde, al escuchar la grabación, oí gritos, carreras y el sonido de cuerpos chocando. Fue más aterrador que ver las sombras silenciosas. Seguimos adelante hasta una zona del campo cubierta de maleza, cerca de la obra. Allí vimos unas figuras altas y enormes que surgían de las sombras y se dirigían hacia nosotros. Corrimos de vuelta al coche. Al llegar, las figuras se estrellaron contra él, dispersándose, pero acompañadas de una ráfaga de aire y gritos espeluznantes y furiosos. Ti se negó a volver allí, y yo estuve de acuerdo. Ese antiguo teatro. De Indestructible. Ocurrió cuando tenía 17 años. Buscaba trabajo y encontré un puesto con el señor Danner, quien había comprado el antiguo teatro municipal cerrado hacía 30 años. Quería renovarlo por completo. Empecé con la demolición, desatornillando asientos, sacando la basura. Cuando destriparon el auditorio principal, me trasladaron al vestíbulo. Era como una cápsula del tiempo, una vieja máquina de palomitas, carteles descoloridos. Las cosas se pusieron raras desde el principio. Una tarde, cortaron la luz del vestíbulo para recablear. Estaba en mi descanso cuando oí un suave zumbido. Uno de los viejos soportes para carteles en la pared, que se suponía que debía estar desenchufado, empezó a vibrar y sus bombillas parpadearon. De repente, brilló con fuerza y varias de las bombillas explotaron. Más tarde estaba barriendo allí y vi que las bombillas de dentro se habían vuelto negras. Al día siguiente estaba limpiando pegamento del suelo de hormigón con cáscara de naranja. Y entonces lo oí. El sonido de las palomitas al estallar. Primero un estallido, luego otro, y luego una cascada, como una máquina de palomitas calentándose. Pero la máquina había sido desechada hacía 2 días. Tomé mis cosas y me fui.
Al día siguiente, el olor a nueces tostadas llenó el vestíbulo, a pesar de que la tostadora hacía tiempo que se había vendido. Más tarde, el olor cambió a chocolate derretido. En la esquina, junto a las gradas, noté que el cristal estaba empañado por dentro y tenía la huella de una mano manchada. Y oí el suave murmullo de la multitud, susurros y crujidos, como si el público esperara a que comenzara la función en una sala vacía. Cuanto más destruíamos el teatro, más silenciosos se volvían estos fenómenos, como si le estuviéramos arrancando el alma. El yesero, de Billy Towers. Trabajo en demolición. Lo más difícil es desalojar a los vagabundos antes de la demolición. Pero este caso era diferente. Nos preparábamos para demoler una vieja fábrica de yeso abandonada durante 40 años. Cada vez que entraba sentía que me observaban y oía una respiración agitada. El día de la demolición, otros 3 trabajadores y yo subimos al antiguo edificio de oficinas para hacer una inspección final. Mi compañero Josh y yo subimos al antiguo edificio. Josh se detuvo de repente y miró fijamente a la pared. «Creo que la pared me está mirando», dijo. En ese momento, el gerente habló por la radio. Me giré hacia la pared y vi 2 ojos abiertos que miraban a Josh. Entonces se formó una boca y gritó en respuesta al grito de Josh. Piernas, un torso y brazos emergieron de la pared, uno de los cuales sostenía un martillo. Era un hombre completamente desnudo, cubierto de yeso de pies a cabeza. Golpeó a Josh en la cabeza con el martillo y éste cayó. El yesero se giró hacia mí y me gritó que saliera. Corrí hacia las escaleras. Oí un trueno, atravesó la pared de la oficina y salió al pasillo. Tenía el hombro dislocado, se lo colocó en su sitio con un rugido y volvió a gritar. Bajé las escaleras rodando y corrí hacia la salida. Al mirar atrás, lo vi de pie en la puerta, respirando con dificultad y mirándome. La policía lo detuvo tras un breve forcejeo. Josh sufrió una conmoción cerebral y necesitó 37 puntos de sutura. No sé quién era este hombre ni cómo vivía en la pared. Leyenda de Uber, de B.W. Newman. Hace unos años, cuando conducía para Uber, tuve una experiencia que solo comprendí recientemente tras escuchar un podcast sobre cambiapieles y su adaptación a la tecnología. Pedí un viaje desde un lugar desconocido, un barrio recién demolido, donde solo quedaban ruinas y maquinaria de construcción. Estaba oscuro y desierto. Casi abandoné la última petición, pero mi destino estaba en camino. Al detenerme, subió una chica. Estaba empapada, aunque no llovía, y vestía al estilo de los 80, chaqueta vaquera, vaqueros con lavado ácido, calentadores y el pelo cardado. Permaneció en silencio todo el camino, simplemente mirando por la ventana. No tenía el teléfono en la mano. Llegué a la dirección, una casa oscura en un callejón sin salida. No oí que se abriera la puerta, pero al darme la vuelta, ya no estaba. Solo el asiento trasero mojado y la puerta abierta. Salí y miré a mi alrededor. Nadie. La casa estaba a oscuras. Salí para casa sin mirar la aplicación. Al día siguiente, descubrí que el viaje había desaparecido de mi app de Uber. Era como si nunca hubiera estado ahí, pero sé que estaba ahí. El asiento mojado es la prueba. Uber no encontró nada. Creo que era un fantasma en el sistema, que solo intentaba llegar a casa. La bestia de Madilla, por nombre anónimo. Terminé en Madilla, Oklahoma, por accidente. Mi coche se averió camino a Austin. No tenía dinero para reparaciones, así que viví en él durante 3 semanas en un aparcamiento de tierra detrás de una tienda de productos agrícolas. El dueño, Dean, me dejó quedarme.
Intenté escribir cuentos y buscar trabajo, pero fue en vano. Y entonces empezó a aparecer esta criatura. Al principio pensé que era un perro grande o un cerdo, hurgando en el campo detrás del aparcamiento a las 2 de la madrugada. Pero se movía de forma extraña. Sus patas traseras eran más largas que las delanteras y tenía un andar oscilante. Tenía un hocico largo, como el de un oso hormiguero, que balanceaba de un lado a otro. La noche siguiente se acercó. Su piel estaba desnuda, gris, brillante, con escasas cerdas. Levantó la cabeza y olfateó el aire en mi dirección. No pude verle los ojos. Estaba a unos 6 metros de distancia. La tercera noche se acercó al coche. Lo oí respirar y arañar la puerta. Se paró sobre sus patas traseras, presionando las delanteras contra el vidrial. Su hocico se apretó contra el cristal, dejando una marca amarillenta. Solo pude ver sus fosales respirando, abriéndose y cerrándose a centímetros de mi cara. Emitía un gorgoteo. Me quedé paralizado de miedo. Un par de minutos después, se puso a 4 patas y se internó en el bosque. 3 días después, recibí el dinero. Arreglé el coche y me fui. Todavía no sé qué era. Visitantes de Halloween, de Anónimo. Vivo en la naturaleza del este de Texas, cuidando a mi madre postrada en cama. Nuestra casa está a 5 kilómetros de la carretera y no hay vecinos. En Halloween, al anochecer, llamaron a la puerta. 3 niños estaban en el umbral, un vampiro, un vaquero y una bruja. Sus disfraces parecían muy viejos. Dijeron al unísono, truco o trato. Les dije que no había dulces. Pidieron entrar a esperar a sus padres que supuestamente estaban junto a la carretera. Sus rostros eran extraños, sin vida y sin pestañear. La sonrisa del chico vampiro no llegó a sus ojos. La chica bruja ladeó la cabeza en un ángulo antinatural y dijo, la oímos respirar. La enferma. Tiene los pulmones húmedos. Cerré la puerta de golpe. Más tarde esa noche, los vi de pie en fila al borde del bosque, mirando la casa. A la mañana siguiente se habían ido. Mamá murió 3 semanas después de neumonía. La voz del altavoz, de Shock y Jones. Trabajaba en el turno de noche en un supermercado. El local estaba tranquilo, salvo por el viejo sistema de sonido que reproducía la misma lista de reproducción. Después de 3 meses, noté que alrededor de las 3 a.m. la música sonaba. Luego se hacía silencio y luego volvía. Pero un día, en lugar de silencio, oí una voz femenina. Se lo dije. 2 semanas después, a la misma hora, una voz masculina. No lo encontrará ahí. La última vez que estuve solo en el pasillo, una voz femenina dijo, «Está escuchando otra vez». La voz masculina respondió, «Lo sé». Dejé el trabajo después de 2 semanas y nunca más la escuché. Sabían que estaba escuchando. ¿Qué pasa cuando te envían a cazar lo incazable? Algo que juega contigo todo el tiempo y que podría acabar con tu vida en cualquier momento si así lo quisiera. Según esta historia enviada por Stay Out of the Woods, titulada Mi experiencia más perturbadora en el control de depredadores, escucharás uno de los relatos más escalofriantes y cercanos sobre una criatura que no debería existir. Supuestamente, hace casi 3 años, en Utah, un oficial retirado de control de vida silvestre es contratado para cazar a una criatura que atormenta a los rancheros. Pero en su lugar se topa con algo imposible y que todavía está ahí fuera. A finales de 2023, Harlan Derry me llamó por algo que estaba matando a su ganado. No había hablado con Harlan en 15 años. Él no era un hombre que pidiera ayuda. 3 en 2 semanas, me dijo. Necesito a alguien que sepa lo que está mirando.
Le sugerí llamar a pesca y caza. «Te estoy llamando a ti», respondió. «Harlan, estoy retirado a 60 millas de distancia y no tengo autoridad». Él hizo una pausa, respirando pesadamente. «Necesito que esto se maneje en silencio y necesito a alguien que no me llame loco cuando le muestre lo que encontré». Si Harlan me llamaba a mí en lugar del Estado, algo lo había asustado lo suficiente como para tragarse su orgullo. «Está bien», le dije. «Llegaré mañana». Llegué a la casa de Harlan a las 8 de la mañana. Su rancho estaba en el borde de una vasta área de tierras públicas conocida como San Rafael Swell. 70 millas de cañones y matorrales que nadie había cartografiado por completo. Tomamos un vehículo todoterreno hacia los pastos. El silencio en el lugar del ataque fue inmediato y total. Los pájaros e insectos no estaban, solo el viento entre los arbustos. El olor me golpeó antes de ver nada. Cobre y carne podrida. En 31 años con el servicio de vida silvestre había visto a todo tipo de depredadores matar. Pero esto no coincidía con nada en mi experiencia. La vaca había sido abierta desde la garganta hasta la pelvis con una sola incisión larga y limpia. No estaba desgarrada. Era tan precisa que sugería una cuchilla en lugar de dientes o garras. Los órganos no estaban. Habían sido extraídos del cuerpo con una selección deliberada. Los intestinos habían sido sacados y rollados junto al cadáver en una pila ordenada, intactos, como si lo que hizo esto supiera exactamente lo que quería. Luego vi la huella en el barro. Tenía 3 dedos apuntando hacia adelante, largos, separados para el equilibrio. Y detrás del dedo medio había un surco curvo. Una cuarta garra sostenida en el aire en ángulo y arrastrándose ligeramente con cada paso. Ningún animal que yo conociera dejaba una huella así. Seguimos las huellas por el lecho del arroyo. Estaban espaciadas a 4 pies de distancia. Era claramente bípedo. Lo que fuera que hizo las huellas, caminaba sobre 2 patas. La zancada era larga y constante. Había salido del cañón sin prisa, confiado, sin miedo a nada. Las huellas desaparecieron en un cañón estrecho y Harlan se negó a seguir. Me confesó que su vecina, Maggie Stevie, también había perdido ganado de la misma manera. Fuimos a ver a Maggie. Ella era más joven, tal vez de unos 40 años, con una mirada de agotamiento cauteloso. Me estudió en silencio y me puso una condición. Cuando averigües qué es esa cosa, me lo dices directamente, sin endulzarlo. He escuchado sonidos por la noche que vienen de esos cañones, sonidos que no puedo explicar y que no quiero volver a escuchar jamás. Examiné sus vacas muertas, el mismo patrón de incisión quirúrgica, las mismas huellas de 3 dedos con la marca de la garra curva. El monstruo había establecido su territorio en el laberinto de cañones del Swell y estaba bajando a los ranchos para alimentarse. Necesitaba acampar y seguirlo hasta su guarida. Y Maggie, conociendo el terreno como la palma de su mano, decidió que vendría conmigo. Dejamos el rancho al amanecer. El Swell se alzaba ante nosotros, con capas de piedra arenisca roja apiladas unas sobre otras, como páginas de un libro que registraban 200 millones de años de historia geológica. Estacionamos donde el camino moría y continuamos a pie. Las huellas reaparecieron a 1 milla adentro, en el fondo de un arroyo seco. El mismo patrón, la misma zancada. El sistema de cañones era un laberinto. Empecé a notar otras señales de paso, rasguños en la roca donde algo se había rozado y unas plumas extrañas. Eran marrones y grises, de unas 8 pulgadas de largo, con una estructura que me recordaba a las plumas de un avestruz, pero no pertenecían a ningún ave que yo pudiera identificar. Alrededor del mediodía encontramos el primer depósito de comida. Estaba en una alcoba en la pared del cañón,
a 15 pies de altura. Olí la podredumbre antes de ver la entrada. Maggie se quedó atrás, pálida. Subí primero. La alcoba tenía unos 30 pies de profundidad, llenando ese espacio, arreglados con una precisión que me revolvió el estómago. Estaban los restos del ganado. Cuartos traseros, costillares, cráneos, decenas de ellos metidos en las grietas de la roca. Algunos estaban frescos, otros se habían momificado con el paso de los años. Los restos más frescos estaban más arriba, donde los carroñeros no pudieran alcanzarlos. Todo miraba hacia afuera. Las cuencas de los ojos de los cráneos apuntaban hacia la entrada. Me di cuenta con un escalofrío recorriéndome la espalda de que los cráneos habían sido colocados deliberadamente de esa manera. Esto no era un escondite de comida, era un trofeo. Mostraba un nivel de intención y crueldad que no quería ni imaginar. ¿Cuántos?, susurró Maggie detrás de mí. Dejé de contar después de 30, le dije. Esta cosa ha estado cazando aquí durante años. Maggie me miró aterrada. ¿Por qué los guardaría así? Los lobos no hacen eso, los pumas no hacen eso. Salí de la alcoba de repente desesperado por volver al aire libre. Esta cosa planificaba a futuro. Acampamos en un valle ancho esa noche. Maggie me contó que su esposo había muerto hace 3 años. Él amaba los misterios, los críptidos. Me paso toda la vida queriendo que esto sea un lobo o un oso, algo con un nombre, me dijo ella. Nos fuimos a dormir temprano. En algún momento me desperté. El mundo fuera de mi tienda se había quedado en un silencio absoluto. Ni siquiera se oía el viento. Y entonces escuché una respiración. Estaba justo afuera de mi tienda. Una respiración pesada, con un leve sonido de chasquido que no pude identificar. Me quedé absolutamente inmóvil, fingiendo estar muerto. A través de la malla de mi tienda lo vi. Solo el pie, a menos de 1 pie de distancia. 3 dedos, cada uno tan largo como mi antebrazo, con piel escamosa, gris y marrón. Y detrás del dedo medio, levantada del suelo en ángulo, estaba la 4ª garra. Era enorme, de al menos 10 pulgadas de largo, curva como una hoz. Entendí en ese momento que era un arma. Un solo golpe de esa garra abriría a un hombre desde la garganta hasta la pelvis, tal como a esas vacas. El pie se movió. Lo escuché detenerse junto a la tienda de Maggie. Escuché su respiración mientras la examinaba en la oscuridad. Quería gritar, pero estaba paralizado. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos de 4 pies de largo se alejaron en la noche. Al amanecer, vimos las huellas rodeando nuestras tiendas. «Estuvo aquí», susurró Maggie, abrazándose a sí misma. «¿Por qué no nos mató?» No supe qué contestar. Tal vez no tenía hambre, o tal vez era lo suficientemente inteligente como para saber que matarnos traería helicópteros y buscadores. Seguimos adelante en silencio. 1 hora más tarde, Maggie se detuvo a llenar su cantimplora. Fui a explorar un poco más adelante. Cuando regresé, ella estaba paralizada frente al agua, llorando en silencio, con la mirada perdida. «Maggie, ¿qué pasó?», le pregunté. No respondió. Empujó más allá de mí, caminando rígida, y fue entonces cuando lo vi. En la espalda de su camisa, justo debajo de las correas de su mochila, 3 líneas oscuras de sangre empapaban la tela. No volví a preguntar. Creo que la criatura regresó. Le hizo algo a ella en esos 20 minutos y la dejó vivir. Entramos en un cañón de ranura extremadamente estrecho. Las huellas aquí eran más frescas que nunca, horas de antigüedad, tal vez menos. Finalmente, el cañón se abrió hacia algo mucho más grande. El cañón se abría a un anfiteatro natural de piedra roja, un cuenco perfecto de 200 pies de ancho.
Era hermoso, pero inmediatamente me di cuenta de que era un matadero perfecto. Una sola entrada, una sola salida y paredes imposibles de escalar. Las huellas cruzaban el piso de arena hacia una oscura abertura en el otro lado. Le dije a Maggie que esperara en la entrada. Si algo pasaba, debía correr. Entré solo en el anfiteatro. Estaba a unos 20 pies de la cueva cuando escuché un sonido detrás de mí, un raspado de arena y un trino profundo que sentí en el pecho. Me di la vuelta, estaba parado en la boca del cañón por donde habíamos entrado, bloqueando la salida. Medía al menos 9 o 10 pies de altura, de pie sobre 2 poderosas patas traseras. Su cuerpo estaba cubierto de plumas marrones, grises y blancas. Los brazos terminaban en manos de 3 dedos con garras curvas. La cabeza se parecía a la de un ave, alargada, con un pico ganchudo, pero los ojos eran dorados con pupilas horizontales, como los de una cabra, y tenían inteligencia. No era un animal mirándome, era algo que pensaba, que razonaba y que me estaba estudiando. Alcé mi rifle, pero la criatura no reaccionó, solo ladeó la cabeza, casi con curiosidad o diversión. Dio un paso hacia mí. Vi cómo las garras asesinas se flexionaban con cada movimiento, manteniéndose en el aire para no desafilarse. Se detuvo a 3 metros de mí. Estaba tan cerca que podía olerlo, un olor metálico a sangre y pudretumbre. Bajó la cabeza hasta que sus ojos dorados quedaron a la altura de los míos. El pico estaba a centímetros de mi cara. Entonces hizo un sonido. No fue un rugido, fue una serie de clics y silbidos, subiendo y bajando en un patrón que sonaba casi como un lenguaje. Parecía que estaba tratando de decirme algo. Estaba esperando que yo lo entendiera, pero no pude. Los clics se detuvieron. La criatura ladeó la cabeza otra vez y juraría que vi decepción en esos ojos dorados. Se enderezó, se dio la vuelta y caminó hacia la abertura oscura en el otro extremo del anfiteatro. Miró hacia atrás una última vez, emitió una nota baja que hizo temblar las paredes de piedra y desapareció en la oscuridad. Mis piernas temblaban tanto que casi caigo al suelo. Encontré a Maggie en el cañón. Ella también lo había visto pasar rozándola, ignorándola por completo. Salimos del desierto en silencio. Cuando volvimos, Maggie se fue sin decir una palabra. Le conté a Harlon lo que vimos. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó. «Nada», le dije. «Nadie nos creería, y la criatura se queda ahí». Dejé el rancho de Harlon a la mañana siguiente. Volví a mi vida tranquila y vacía, pero el evento nunca abandonó mi mente por un pequeño detalle que me guardé para mí mismo. El segundo día, habíamos pasado por un sitio donde la criatura había dormido. Había escombros blancos esparcidos en círculos alrededor del nido. 3 círculos de fragmentos de 1/4 de pulgada de grosor. Eran cáscaras de huevo rotas. Esta criatura no solo cazaba, se estaba reproduciendo. Esa historia fue realmente espeluznante. Nunca había escuchado una historia que jugara tanto con el aspecto de la inteligencia extrema de los raptors que muestran las películas, pero esta vez sintiéndose real. Esa indefensión de saber que estaban vivos solo por la buena voluntad de la criatura es aterradora. Buenas noches. Gracias por sintonizar este episodio de Unexplained Encounters. Soy su anfitrión, Darkness Prevails. Si quieres más narraciones aterradoras, busca mis otros programas en Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima. Manténganse a salvo y mantengan el misterio, porque este mundo es uno muy extraño.
¿A vez has escuchado tu nombre susurrado en un lugar donde sabías, con total certeza, que estabas completamente solo? Si la respuesta es sí, reza para que haya sido solo el viento, porque si no lo fue, si escuchaste esa voz familiar llamándote desde la oscuridad del bosque, entonces ya es demasiado tarde. Ellos saben dónde estás, y créeme, hay puertas que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes abrir. Esta es la historia de mi primera y última noche en la Torre 4. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ruidoso hasta que acepté aquel trabajo. Necesitaba el dinero rápido y la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Vigilante forestal nocturno en la Torre 4. Una estructura aislada en lo profundo de la sierra, lejos de cualquier ciudad. La paga era absurda para lo poco que exigían. Simplemente estar allí, vigilar que no hubiera incendios y reportar por radio cada 2 horas. Llegué al atardecer. El camino de tierra era tan estrecho que las ramas de los pinos arañaban las ventanas de mi viejo jeep como dedos esqueléticos dándome la bienvenida. Al llegar, la torre se alzaba solitaria contra un cielo que se teñía de un rojo sangre inquietante. El guarda al que relevaba era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y unos ojos que parecían no haber dormido en semanas. No me saludó, apenas me miró. Estaba empacando sus cosas con una prisa nerviosa, como si algo invisible le estuviera pisando los talones. Cuando le pregunté si había algo importante que debía saber, se detuvo en seco. Me entregó un manojo de llaves pesadas y una carpeta de cuero desgastada. «Todo lo que necesitas saber está ahí», me dijo con voz ronca. «Sigue las instrucciones al pie de la letra, no improvises, y por lo que más quieras, muchacho, no te fíes de tus oídos cuando caiga la noche». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, arrancó su camioneta y desapareció montaña abajo, dejándome solo con el sonido del viento. Subí las escaleras metálicas hasta la cabina de vigilancia. El interior era espartano. Una camilla, una estufa de gas y una radio de onda corta que ofrecían una vista de 360 grados de un océano de árboles oscuros. A medida que la noche caía, el bosque se transformaba. Las sombras se alargaban y se torcían. Encendí la lámpara de gas que proyectaba una luz amarilla y enfermiza en la pequeña habitación. Me senté frente a la radio y abrí la carpeta de cuero que me había dado el viejo. Esperaba encontrar mapas o frecuencias de radio, pero solo había una hoja de papel amarillento, escrita a máquina con una tinta que parecía desvanecerse. El título de la hoja decía simplemente Protocolo Nocturno de la Torre 4. Al principio, las reglas parecían normales. Regla 1. Reportarse a la base central a las 22:00, 00:00, 2:00 y 4:00. Regla 2. Mantener la estufa encendida. Pero a medida que bajaba la vista, el tono cambiaba drásticamente. Regla 5. Si escuchas rasguños en la base de la torre metálica, no mires hacia abajo. Sube el volumen de la radio hasta que cese. Regla 7. Si ves una luz roja moviéndose entre los árboles, apaga inmediatamente tu lámpara y acuéstate en el suelo hasta que pase. Y la última, la que estaba subrayada 3 veces. Regla 9. Si alguien golpea la puerta de la cabina después de la madrugada, o si escuchas una voz familiar pidiendo ayuda desde la escalera, bajo ninguna circunstancia abras la puerta. No son humanos. Me reí nerviosamente. Pensé que era una novatada, una broma del viejo para asustar al novato de ciudad.
Guardé la hoja y traté de relajarme. Las primeras horas pasaron lentas. Hice mis reportes por radio. La estática era fuerte, pero la base confirmó mi presencia. Alrededor de la 1 de la madrugada, el viento cesó por completo. El silencio se volvió opresivo, pesado. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido metálico, rítmico, proveniente de la base de la torre. Clang. Pausa. Clang. Pausa. Clang. Mi corazón dio un vuelco. Sonaba como si alguien estuviera golpeando los soportes de hierro con una piedra. Recordé la regla 5. Si escuchas rasguños, no mires hacia abajo. Mi instinto racional me gritaba que mirara, que probablemente era un oso o un ciervo curioso. Me acerqué al borde de la ventana, luchando contra el miedo que me helaba la sangre. Lentamente, desobedeciendo la regla, dirigí la linterna hacia abajo, hacia la oscuridad insondable al pie de la torre. El haz de luz cortó la niebla. Al principio no vi nada. Luego la luz captó algo al final de las escaleras metálicas, algo pálido. No era un oso. Parecía una figura humana, agazapada, desnuda, con la piel de un color gris enfermizo. Estaba de espaldas a mí, golpeando el metal. Clang. Justo cuando la luz lo tocó, la criatura detuvo su movimiento. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia arriba, hacia la luz, hacia mí. No esperé a ver su rostro. Apagué la linterna de golpe y retrocedí tambaleándome, cayendo al suelo de la cabina, con el corazón martillándome contra las costillas. Pasé la siguiente hora hecho un ovillo en el suelo, con el revólver de servicio que me habían dado apretado en mis manos sudorosas. Los golpes abajo cesaron. El silencio volvió, pero ahora era peor, porque sabía que ya no estaba solo. Miré mi reloj. Eran las 2:45 a.m. Justo entonces, algo golpeó la puerta de la cabina. No abajo, en la base, sino arriba, justo a mi lado. 3 golpes secos, precisos. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado. Era imposible. Había 20 metros de escalera metálica para llegar aquí, y no había escuchado a nadie subir. «Hola, ¿hay alguien ahí?», dijo una voz desde el otro lado. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral hasta la nuca. ¿Conocía esa voz? Era la voz de mi hermano, David. Pero David vivía a 500 kilómetros de aquí. «Carlos, por favor, abre. Tuve un accidente en la carretera principal. Vi la luz de la torre. Estoy herido. Por favor, hace mucho frío». La voz era perfecta. Tenía el mismo tono, la misma inflexión que mi hermano. Si no hubiera leído la regla 9, si no hubiera visto esa cosa ahí abajo, habría abierto la puerta sin dudarlo. «David», grité, con la voz quebrada. «¿Qué haces aquí?». «Te lo dije. Venía a visitarte de sorpresa y mi coche se salió de la carretera». «Carlos, me estoy congelando. Mi pierna está rota. ¡Abre la maldita puerta!». Su voz comenzó a cambiar. La desesperación inicial dio paso a la ira. Empezó a golpear la puerta con fuerza. La estructura de madera tembló. «Sé que estás ahí dentro. ¡Abre! ¡Abre!». Me tapé los oídos. Recordé las palabras del viejo. No te fíes de tus oídos. No son humanos.
Los gritos de mi hermano continuaron durante minutos que parecieron horas. Y entonces sucedió lo peor. La voz dejó de ser la de David. Comenzó a distorsionarse, como una cinta de cassette vieja y dañada que se ralentiza. Se volvió gutural, profunda, un sonido húmedo que no podía salir de una garganta humana. Abre, Carlos, sé que quieres abrir, ronroneó la cosa. Luego comenzó a reír, una risa que sonaba como dos piedras frotándose bajo el agua. Vi como el pomo de la puerta comenzaba a girar lentamente. Había cerrado con llave, pero el metal gemía bajo la presión. No sé cómo aguanté. Me acurruqué en la esquina más alejada, apuntando el arma a la puerta, rezando para que la cerradura resistiera. La cosa siguió golpeando, riendo y susurrando con voces de gente que yo conocía, hasta que los primeros rayos del sol tocaron las ventanas. En el momento en que la luz gris del amanecer iluminó el bosque, los ruidos cesaron instantáneamente. No hubo sonido de pasos bajando la escalera, simplemente silencio. Ahora es mediodía. He intentado usar la radio, pero está muerta. Los cables exteriores han sido arrancados. Estoy atrapado aquí hasta que venga el relevo mañana. He mirado por la ventana y he visto las huellas en la nieve alrededor de la base de la torre. No son huellas humanas. Son demasiado largas y hay marcas de garras profundas en la madera de la puerta. No sé si podré aguantar otra noche. Si estás escuchando esto y te ofrecen un trabajo fácil en el bosque, lejos de todo, no lo aceptes. Y si lo aceptas, por el amor de Dios, sigue las malditas reglas.